Hola a todos, bienvenidos a Cultura Digital. Yo soy Daniel Mesa, soy CEO de Actimo América y nuestro invitado de hoy es José Raúl González. José Raúl es CEO de Cementos Progreso y lo ha sido desde el 2012. Él ha tenido una larga carrera en el mundo de las finanzas, ha tenido puestos de director en CBC, en la Financiera de Occidente, en Semaco, y, y Cementos Progreso, para los que no son de Guatemala, es de ese tipo de empresas que son imposibles de evadir. Su presencia es tan distintiva para la vida de los guatemaltecos y bueno, es una cementera, ¿verdad? Es la más grande de Guatemala, pero ahorita José Raúl me va a corregir y me va a decir bien los datos de qué tan increíble es esta empresa. Y una anécdota corta, yo estudié en la Universidad Francisco Marroquín, de donde José Raúl es catedrático y también estudiaste ahí. Y uno de los highlights más importantes de mi experiencia en la carrera es, el CEO de Cementos Progreso es profesor en esta universidad y me acuerdo pues con mucho entusiasmo quería tener clase con él y nunca tuve, pero aquí está, aquí lo tengo ahora y vamos a poder conversar más con él. Entonces, bienvenido, José Raúl. Gracias, Daniel. Qué placer enorme estar aquí contigo. Pues, si quieres, porque tú has tenido este rol tan especial por tantos años y me gustaría saber si siempre tuviste, si siempre le tenías en la mirada tener el rol de CEO en tu vida o cómo se dio esto en tu carrera profesional. Bueno, no, la respuesta corta es no. Nunca pensé que iba a tener el rol de CEO en una empresa tan importante para Guatemala y para la región como es Cementos Progreso. Yo creo que este fue el resultado más bien de una serie de sucesiones de pequeños logros que se fueron dando y que esos logros me llevaron a que en algún momento me tomaran en consideración para poder tener este cargo. Entonces, pareciera que es una contradicción en sí misma, de lo que tú me dices, ponte tu sueño y ve y alcánzalo. Eh, en mi caso, mi sueño era hacer las cosas que estaba haciendo en este momento de la mejor manera posible y yo siempre tuve la esperanza de que si se hacía de esa forma, eh, iba a ser tomado en cuenta para responsabilidades mayores y gracias a Dios así ha sido. Eh, Tú mencionaste la universidad y el colegio, y entonces, sobre todo bajo la férrea disciplina de mi madre, ella siempre insistió en que fuera buen estudiante, que sacara buenas calificaciones, y eso iba a hacer que mis profesores me tomaran en cuenta y me recomendaran. Y creo que esa fórmula me funcionó en mi caso, en el que con mucha fe y con mucho trabajo, pues si hacía las cosas que tenía que hacer en ese momento bien, iba a ser una serie de gradas que yo iba a poder ir ascendiendo y la gente me iba a tomar en cuenta para mayores responsabilidades hasta que llegué a este punto donde francamente creo que es la cima de mi carrera como profesional. No creo que voy a poder tener otra responsabilidad más importante que esta. Aunque claro, eso es lo que dije la última vez que tuve una responsabilidad. Pero bueno, uno nunca sabe lo que le depara el destino. Mi recomendación es concéntrate en lo que estás haciendo ahorita y seguramente con buenos resultados vas a ser tomado en cuenta para mejores oportunidades. Me encanta. Y ahorita tú decías que tú tenías la confianza en que si hacías las cosas bien, entonces las oportunidades prácticamente se iban a presentar por sí mismas. ¿Qué significa eso para ti, hacer las cosas bien? Bueno, hacer las cosas bien en esta cultura que he venido a descubrir en Progreso y que es más o menos similar a lo que ha ocurrido en el pasado, es primero hacerla de forma honesta, de forma leal y de forma de calidad, ¿verdad? Uno no puede aspirar en este mundo, como uno es un ser humano, uno no puede aspirar a cometer errores, pero hay que cometer los errores, digamos, sin eh, impericia, sin irresponsabilidad o sin falta de ética. Esos errores que uno comete de buena fe van a ser lecciones, van a ser aprendizajes, entonces van a servir mucho. Son los otro tipo de errores los que uno comete de mala fe, por impericia, por irresponsabilidad, por negligencia o por falta de ética,
los que cuesta muchísimo más recuperarse de los mismos. Entonces, hacer las cosas bien quiere decir hazlo con ética, con honestidad, con lealtad y buscando el mejor resultado de acuerdo a lo que tus competencias profesionales te permiten. Y entonces el resultado será en general bien visto. No será perfecto, porque yo tenía un profesor de finanzas en la universidad que decía que en la vida uno tiene un porcentaje de bateo, ¿verdad? Para los fans del béisbol, ¿verdad? El porcentaje de bateo es justamente cuántas veces que estás en el plato de béisbol, pegas y pegas un hit, un doble, un triple, un jonrón, lo que sea, y cuántas veces te ponchas. Y entonces él decía, bueno, la vida todo el mundo tiene un porcentaje de bateo, nada más cuando estén las bases llenas, 2 outs, noveno inning, perdiendo por una carrera, en ese momento no se pueden ponchar. Pónchense cuando las bases estén vacías, vayan ganando 5-0, etcétera. En esos momentos que se ponchan no van a sufrir tanto. Son los momentos críticos en los cuales uno se puede ponchar. Entonces, es bastante similar a lo que ocurre en el trabajo. Uno va a cometer errores, va a tener aprendizajes. Nada más en los momentos críticos es donde uno debe entregar el trabajo de forma impecable. ¿Y se te ocurre en tu vida qué fueron esos momentos críticos en donde tuviste el sentimiento de que no me puede salir mal, esta vez sí no me pueden ponchar, como tú dices? Sí, bueno, yo tengo un espíritu un poquito perfeccionista, entonces para mí en ningún momento me puedo ponchar, ¿verdad? Para mí todos esos han sido momentos críticos, pero han habido algunos momentos más críticos que otros. Decisiones importantes a nivel profesional, por ejemplo, decisiones de adquirir empresas, decisiones de asumir ese tipo de responsabilidad sobre el patrimonio que se te ha confiado y que pues uno lo debe gestionar con prudencia, con responsabilidad, pero también dando resultados. Entonces, ese tipo de decisiones que me tocó vivir y que me está tocando vivir ahora son para mí siempre críticos, porque uno está gestionando un patrimonio que no es el propio. Ya cuando uno pierde el dinero de uno, pues es otra la historia, pero es mucho más responsable la gestión del patrimonio de otro. Y como siempre he estado en el área de finanzas, siempre las decisiones que hemos tomado con mi persona y con mi equipo han sido decisiones relevantes durante el tiempo que estuve, digamos, en el caso de hace ya en los años 80 en Semaco, pues teníamos que tomar una decisión importante sobre la construcción del centro comercial Perry Roosevelt, ¿verdad? Que en ese momento esa decisión era súper importante para el tamaño del patrimonio de Semaco. Eh, pero también he tenido la suerte de tener muy buenos mentores y sobre todo mentoras y que me han acompañado en ese tipo de decisiones. Entonces, con Mario Natucius tomamos la decisión de invertir una buena parte de su patrimonio, que en ese momento representaba la adquisición del terreno y después construcción del centro comercial Perry Roosevelt. Cuando me tocó estar en la Financiera de Occidente, estuve trabajando muy de cerca con Irene Royave y en tomando decisiones de otorgar préstamos, que es una decisión mucha responsabilidad, pues uno está gestionando los ahorros de sus depositantes. Después en CBC tuvimos un camino de múltiples adquisiciones y cada una de esas adquisiciones también era muy importante y representaba una enorme cantidad del patrimonio de los accionistas de CBC. Recuerdo una en particular que era la fusión de la compañía que en ese momento era Corpico, que estaba en una situación financiera de insolvencia con muchísimos préstamos bancarios que representaban una enorme cantidad del sistema bancario en materia de capital y reservas. Y había que tomar la decisión de si le entrábamos o no le entrábamos. Pero como no es una decisión, es una decisión colegiada, digamos, nosotros pudimos tomar una decisión correcta y la vemos ahora para atrás y fue una excelente decisión, lo mismo que todas las decisiones que se hicieron. Y ahora de este lado, pues en Cementos Progreso, la decisión de tener la fábrica de cemento más grande de la región fue una decisión también muy importante que finalmente culminamos exitosamente. Entonces, sí, han habido decisiones súper importantes que en general, gracias a Dios, he tenido la suerte de poder tener un equipo de gente que no solo la concibe, sino también la ejecuta adecuadamente. Cada una de esas decisiones es un momento en el plato y literalmente como en el béisbol todo el mundo está viéndote, ¿no? Porque estás ahí Claro. solo, ¿verdad? Son momentos tensos, pero al final de cuentas eso es lo que uno tiene que hacer y para eso te pagan, entonces no te puedes quejar. Sí. Em, ahorita me diste la curiosidad de, bueno, quiero saber dos cosas. Una es si me podrías contar un poco más
sobre esa última instancia que me contaste, de cómo tomaron la decisión de construir la fábrica de cementos más grande de la región. ¿Qué tomaron en cuenta? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto tomó? ¿Qué fue difícil? ¿Y cuál fue el resultado? Y solo para que te dé tiempo de pensarlo. Y me gustaría saber después si te acuerdas de algún momento en donde tomaste una mala decisión y algo que pues que ya viendo para atrás te das cuenta que no estuvo bien. ¿Algún fracaso que recuerdes? Ujú. Esa es opcional, está bien si no se te viene nada a la mente, pero me encantaría saber de la cementera. Sí, bueno, la decisión se tomó tal vez hace entre 12 a 15 años atrás, porque es un proceso sumamente complejo. Los primeros que hacen las inspecciones son los geólogos. El proceso de fabricación de cemento requiere de una cantera de piedra caliza, que si bien es cierto es uno de los recursos más abundantes que hay en el planeta, la calidad de la piedra es lo más importante. Entonces los geólogos hacen mucha prospección, mucho análisis, y ellos son los que recomiendan el lugar. Y habían varios lugares recomendados y recomendaron el lugar en San Juan Zacatepeques. Después de ese hay un proceso de regulatorio normativo muy largo y una planta que normalmente hubiera tomado tal vez unos 4 años en ser construida, terminó tomando 12 años. En medio de ese proceso, la crisis financiera del año 2008 nos puso a repensar mucho si deberíamos de continuar con el proyecto, porque entre el 2008 y 2009 la demanda de cemento cayó en un 25%, y entonces pues ya no se hacía tan necesaria ampliar la capacidad instalada de la fábrica de cementos Progreso, que se encuentra ubicada en Sanarate, en el departamento del Progreso, donde ya se producían 3 millones de toneladas, y esta fábrica en San Miguel iba a venir a aumentar la capacidad en 2 millones de toneladas. Entonces hubo mucha reflexión, pero también hubo mucha incitación a la conflictividad social en esa área, y se dejaron venir todas las ONGs que buscan siempre tratar de impedir el progreso. Y entonces tuvimos un proceso de consulta, de diálogo con las comunidades para tratar de aplacar todas las mentiras que les llegaban a decir que era lo que iba a pasar cuando hubiera una fábrica de cemento. Era que se les iba a caer el pelo a las damas, que las flores que se cultivaban iban a quedar totalmente cubiertas de polvo, que la gente se iba a enfermar, que nos íbamos a acabar el agua. Hay una serie de mentiras que logramos aplacar llevando a la población de San Juan Zacatepeques a que conociera cuáles eran las condiciones de vida de la gente que vivía en Sanarate, y veían que sus casas eran de block, que la gente tenía cabello, que no había polvo, que no había ruido, que no había contaminación, y que al contrario, que vivían mucho mejor de lo que ellos vivían en San Juan Zacatepeques. Entonces hubo que superar ese tipo de conflictividad social, hubo que superar una serie de problemas técnicos propiamente de lo que es la construcción de una fábrica de cemento. O sea, fue un enorme reto que no era, digamos, no era solo yo el que tenía que sacarlo adelante. Había una gran cantidad de ingenieros, ingenieros de medio ambiente, personas de la comunidad. Así que fue un trabajo literalmente en equipo, y lo pudimos iniciar en el año 2018 y concluir en el año 2019, y todavía haciendo algunas pruebas finales en el 2020. Creo que ese proceso es un proceso que deja muchas lecciones, porque todo esfuerzo es siempre interdisciplinario, y siempre, a pesar de que es la responsabilidad, la última responsabilidad de la pirámide recae en el CEO, hay mucho que se puede hacer. Los abogados, los médicos, los ingenieros, ¿verdad? Todo es un equipo de trabajo que, bien coordinado y buscando ese único objetivo, pues logra cosas increíbles, como fueron las que se lograron en el caso de San Juan Zacatepeques. Hoy en día, eh, nosotros tuvimos mucho cuidado en generar empleo, tenemos una escuela, un colegio, tenemos gente que está trabajando para desarrollar oficios, para que las personas tengan fuentes inmediatas de ingreso. Las flores que se cultivan hoy en día, con las técnicas que nosotros les trajimos de expertos de Holanda y de expertos de Colombia, tienen una mejora increíble en la productividad. Y poco a poco cada paradigma se fue cayendo, que las flores iban a morirse, hoy están mejor que nunca, que el café iba a quedar enterrado en tierra. Hoy tenemos una cooperativa que es exportadora de café, cosa que no pasaba antes. Los chicos tienen un colegio donde pueden educarse, las personas donde emprender sus oficios, las mujeres tienen ahora capacidad empresarial y sobre todo dignidad que les hemos devuelto al tener un ingreso propio. Ha sido un fenómeno extraordinario que ojalá algún día podamos conocerlo contigo. Y eso creo yo que es un caso de éxito en cómo la industria puede generar desarrollo, que debería ser muy evidente, pero que no siempre lo es así. Y en medio de ese éxito,
Hubo muchos fracasos. Quizá uno de los fracasos más grandes que, que yo puedo identificar es el hecho de que nos hayan matado gente que estaba colaborando con nosotros y que buscaba también ese sueño del desarrollo de su pueblo, y que los opositores llegaron al grado extremo de violencia de cometer asesinatos con tal de detener el proyecto. Eso para mí en lo personal es un enorme fracaso porque, eh, digamos, la pérdida de una vida humana es injustificable, es invaluable y a la vez es increíble que hubieran habido personas que llegaran a esos extremos. Así que es donde yo consideraría el fracaso más importante de mi carrera y de mi vida, porque hubiera querido poder entender las circunstancias y prevenir esas circunstancias, pero cuando media la violencia y la irracionalidad es algo que a todos nos pega muy duro, pero que debemos de buscar reponernos para que la memoria de estas personas pueda vivir en la prosperidad que se está generando ahora en su pueblo, como era el sueño que ellos también tenían en su oportunidad. Increíble cómo, o sea, estás describiendo un proyecto de tanto tiempo y un nivel de complejidad que, o sea, no podemos ni comenzar a imaginarnos, pero gracias por compartir eso. Y mientras estabas hablando de esto y de todo lo que estaba en juego, me acordé de, de este libro que se llama The Ride of a Lifetime, que es, no sé, ¿lo has escuchado? Es, No, ¿no? pero me identifico con el título. Te vas a identificar más cuando sepas de qué se trata. Es la historia del CEO de Disney, Bob Iger. Bob Y Iger. lo escribió él. Es espectacular y cuenta cómo, o sea, él tiene que tomar unas decisiones increíbles y a la vez lo están llamando para decirle, acaba de haber un ataque terrorista en uno de los parques y entonces él está balanceando todas estas cosas, comprando parques eh, se me hizo muy similar. Me imaginé que tal vez te gustaría. Deberías de darle un vistazo. Muchas gracias, buenísimo. Sí. Y, ok, quiero hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el tema de las prioridades y cómo hacer que tu día a día refleje tus prioridades, ¿verdad? Que em, nosotros somos una empresa pequeña, entonces es muy rápido y yo no tengo, o sea, siempre estoy buscando nuevas maneras de cómo escoger mis prioridades bien, cómo dedicar mi tiempo de la mejor manera posible. ¿Tienes algún consejo de tus aprendizajes en esa área? Bueno, aquí en Progreso nosotros tenemos una metodología que es extraordinaria, que se basa en el libro de Covey de las cuatro disciplinas de la ejecución. Y entonces es buenísimo porque es súper práctico y es súper sentido común, ¿verdad? Y es fácil, que entonces lo hace todavía más útil. Básicamente, ahorita estamos en el proceso de definición cuáles van a ser mis tres metas crucialmente importantes para el año 2021. Ujú. Y como su nombre lo dice, son metas sobre las cuales yo no puedo fracasar. En esas no me puedo ponchar, para regresar a nuestro ejemplo anterior. ¿Verdad? Todas las veces que yo esté al bate, en esas circunstancias tengo que tener un hit. Y entonces es muy difícil porque uno dice, pero tres, pero si son, no, tres son 20. Y entonces tú dices, mira, si te pones 20 no vas a alcanzar las 20. Si te pones 10 no vas a alcanzar las 10. Pero dice Covey, y lo ha documentado muy bien, que si te pones tres sí las vas a poder lograr. Y entonces es un proceso terriblemente complicado de poder resumir todas las responsabilidades que tienes que tener en el año en esas tres. No quiere decir que es lo único que vas a hacer, pero son las tres cosas en las cuales no vas a poder decir que no llegaste a alcanzar el objetivo. Y entonces eso simplifica tanto el trabajo que lo hace tener mucho sentido. Entonces todos los días nosotros tenemos unas hojitas en donde decimos cuáles son las cosas que yo voy a hacer hoy para alcanzar esas tres metas crucialmente importantes. Y una vez por semana nos reunimos con mi equipo a revisar las metas crucialmente importantes que tenemos como equipo, y el proceso es de nuevo muy sencillo, ¿verdad? Yo tengo que rendir cuentas de las acciones que me había comprometido la semana anterior y que iba a lograr
yo voy a revisar cómo está el tablero de resultados de los resultados semanales que llevamos para ver si estamos encaminados en la dirección correcta o si hay que hacer alguna variación en las metas que debemos alcanzar para conseguir las crucialmente importantes. Y después, qué compromisos estamos asumiendo para mover la aguja y alcanzar los objetivos la semana siguiente. Entonces, ahorita acabo de hacer mi calendario del año entrante. Tenemos cerca de 42 lunes por la mañana, 42 lunes hábiles para poder estar rindiendo cuentas, revisando cómo vamos. Y entonces, si uno hace el proceso de concentrarse en esas tres metas, es difícil no poder alcanzarlas. Claro, hay retos, pero eso simplifica mucho el trabajo. Entonces, la elección cuidadosa de esas tres metas es lo que me permite a mí organizarme todos los días. Y, por supuesto, hay ruido durante todos los días. Eso le llama COVID el torbellino, el día a día, ¿verdad? Y uno a veces es capturado por ese torbellino, pero si uno regresa a revisar cuáles eran las metas que tenía para esta semana que iban a conducirme a la meta del fin de año, uno puede salirse del torbellino y retomar el rumbo. Quizá la parte más difícil del día a día es justamente cómo ese torbellino no lo distrae a uno todo el tiempo. Y por eso es que se llaman las 4 disciplinas de la ejecución, porque uno tiene que ser disciplinado y tiene que saber a qué cosas dedicarse en qué momento. Y en muchas cosas, simplemente decir que no, Ujú. que es una parte súper difícil, decir que no. No, eso no es importante, eso no lo voy a hacer. Eso será importante para alguien más, pero no para mí, no para alcanzar este objetivo que me he trazado. También uno tiene que tener la flexibilidad de que la cola no mueve al chucho, ¿verdad? El chucho mueve la cola. Y, por ejemplo, en el mes de marzo del año 2020, dadas las circunstancias de la pandemia que estábamos ingresando, en el caso de Guatemala, agarramos las metas crucialmente importantes y las rompimos, porque las circunstancias habían cambiado de una manera tan radical que había que fijarse en nuevas metas. Y esas metas tenían que ver con poder darle sostenibilidad a nuestros clientes, porque nuestros clientes, sin ellos no íbamos a vivir. Entonces, en medio de la pandemia teníamos que ver qué hacíamos para darle sostenibilidad a ellos, cuidar a nuestros empleados y ayudar a nuestras comunidades a salir adelante, porque la combinación de esas tres cosas, clientes, empleados y comunidades, era lo que nos iba a permitir salir de la crisis. Y también uno era clientes, comunidades y empleados y poder asegurar la disponibilidad de fondos para que tuviéramos capacidad de operar durante la pandemia. Eso no tenía nada que ver con lo que nos habíamos fijado como objetivos a finales del 2019, pero la pandemia nos hizo cambiar completamente. Entonces uno también tiene que tener esa capacidad de poder saber que en determinado momento las circunstancias cambian y entonces yo también tengo que cambiar mis metas y mis planes para poder adaptarme a esas circunstancias. Si no, ponemos en riesgo la sostenibilidad de la empresa. Sí, y para las metas, estas tres prioridades del 2021, ¿qué, cómo las escoges? Bueno, las prioridades del 2021, yo las propongo a la junta directiva y la junta directiva me las critica, me las cambia, las Ah, discutimos y vemos si de verdad esas son los objetivos que junta directiva y yo como CEO podemos ponerlas y hay que seleccionarlas con cuidado porque una vez que tú escoges tres, esas tres tienen que cascadear a los cerca de 4,000 empleados que tenemos para poder alinear a toda la organización en esa dirección. Entonces sí hay que tener, digamos, mucha discusión y mucho cuidado en escogerlas para que sean verdaderamente aquellas en las que no podemos fracasar. Y al cascadear esas metas hacia la organización, otras metas van siendo complementarias a las anteriores y entonces así logramos poder mover a la organización rápidamente. Recuérdate que en la metodología lo que se hace es que se revisan cada semana, de tal suerte que a nosotros nos costó una semana o 15 días poder modificar las metas de toda la organización en el mes de marzo a raíz de la pandemia y entonces en cuestión de 15 días teníamos de vuelta a toda la organización, cada quien reescribió sus metas y entonces eso nos permitió enfrentar la crisis de una manera más efectiva. Entonces las escribes pensando en el objetivo a largo plazo de la compañía y cuáles de estas tres, porque van a aparecer 10, ¿verdad? Pero cuáles de las 10, 3 nos pueden conducir de forma más eficaz a las metas de largo plazo. Entonces, son motivo de discusión. Yo las discuto con la junta directiva, las discuto primero con mi equipo para ver si el equipo considera que vamos en la dirección correcta con esas tres. Y ya con el respaldo del equipo, las propongo a la junta directiva diciéndole, el equipo piensa que esto es a donde debemos de ir, ¿ustedes qué piensan? Y entonces hay un proceso
Ya, iteración el día miércoles de esta semana, que es mañana. Mañana me toca tener esa discusión con mi gente. buenísimo. ¿Y cuál es tu propio proceso creativo para, para encontrar esas tres? O sea, antes de que presentarlas a la junta, antes de presentarlas con tu equipo, ¿cómo surgieron en tu mente? Sí, digamos que todos los años hacemos una revisión de nuestro plan estratégico en el mes de septiembre. Y entonces saliendo de esa revisión del plan estratégico es donde, digamos, se puede encontrar la inspiración para buscar esas tres. Porque tenemos fresco el hecho de decir, miren, el año pasado habíamos pensado llegar a este objetivo o tener estas metas alcanzadas y vamos desviados, vamos bien, vamos cortos. Y entonces, fresquecito de ese proceso, yo puedo decir, bueno, de acuerdo a lo que acabamos de ver en el mes de septiembre, va a ser prudente que yo en el mes de noviembre lleve esto, ¿verdad? Ya, Entonces, eso ayuda bastante a mantener esa dirección en la cual hemos querido eh, conducir los negocios. Entonces, como nosotros tenemos lo que se llama un ciclo del negocio, ¿verdad? Y entonces, en el mes de septiembre es el ciclo de la planeación estratégica, en el mes de octubre arranca el ciclo de la presupuestación en base a esa reunión de planeación estratégica. En octubre, noviembre yo presento las metas crucialmente importantes, se aprueban en noviembre, octubre, diciembre es un mes muerto, entonces enero ya arrancamos, o sea, y arrancamos en la ejecución entonces de todo lo que habíamos dicho entre septiembre y octubre, noviembre que teníamos que hacer. Entonces, hay otras cosas que van a la mano de ese ciclo, pero eso le permite a uno tener un calendario de actividades sobre la cual aferrarse, porque que los calendarios a nosotros nos dan mucha seguridad en qué es lo que toca hacer y le da mucha estructura. Y la verdad es que ese proceso creativo el que tú describes es un proceso que por naturaleza tiene que tener mucha espontaneidad, pero yo siento que si le das estructura también le da mucha fortaleza. Yo hago mucho el símil del edificio y digamos la combinación de una columna que tiene que tener la capacidad de aguantar la compresión. Ahora estoy hablando como ingeniero y no soy ingeniero, ¿verdad? Pero cuando tú combinas el concreto que tiene una fortaleza hacia la compresión y a esa viga le metes las vigas de acero reforzado, entonces las vigas tienen la capacidad de soportar la deflexión y entonces tienes con concreto y con esas vigas de acero la combinación ideal de aguantar la deflexión y la compresión y entonces el edificio no se te cae. Entonces, una de estas dos es creatividad y la otra es estructura y al meterle a la creatividad estructura o a la estructura creatividad tienes lo mejor de los dos mundos y son organizaciones complejas. En realidad ya nosotros ya no podemos conducirnos tan espontáneamente. Sí debe haber un proceso de dirección que tenga mucha más estructura. claro, ¿no? Y es una empresa que tiene más de 100 años de existir, ¿verdad? O sea, no puede ser completamente al aire espontáneo lo que se decida hacer el 2021. Y me imagino que eso ha de traer otro tipo de retos, ¿verdad? Porque tal vez a veces, como es tan grande, son 4.000 personas, o sea, es muy difícil cruzar un crucero versus un velero, ¿verdad? Mira, ese punto que tú has mencionado está muy bien tocado en un libro que escribió Bain, la compañía de consultoría Bain, Ujú, que se llama The Founder's Mentality. ujú, Y en ujú. ese libro describe por qué las compañías pequeñas, cuando se convierten en grandes, en ese proceso pierden un poco de esa mentalidad del fundador, que tiene que ver con eliminar la burocracia, tiene que ver con tener una pasión enorme por servir a los clientes y tiene que ver también con un cuidadoso manejo de los costos. Y entonces, para poder pasar de una compañía pequeña a una compañía grande, hay que crecer y durante ese crecimiento se va perdiendo parte de esa mentalidad del fundador que le hemos dicho. Sí, Entonces nosotros hicimos hace algunos años un proceso de reflexión, de precisamente de venir de hace 120 años la visión de un fundador como don Carlos Federico Novela, que era el propietario del negocio, que vivió hasta los 70 y tantos años manejando su negocio, que después se le dio a la segunda generación se la pasó a la tercera, hoy en día está la cuarta y la quinta generación manejando el negocio, cómo nosotros podíamos preservar esa mentalidad en todos nosotros de la mentalidad del fundador, de detestar la burocracia, de acercarnos cada vez más a nuestros clientes y de tener un cuidado de los costos como que fueran propios. Entonces, es un proceso
cuanto más grande es la compañía, es más complicado. Pero si tú sabes y tienes conciencia de eso, es como el enfermo alcohólico. Lo primero que tiene que aceptar es que tiene un problema y una enfermedad, porque si no lo acepta, no va a poder iniciar su proceso de curación. Eso es un poco lo que hicimos con este libro de Founders Mentality. Miren, aceptemos que nosotros, si no nos comportamos de esta manera, vamos a poner en riesgo la sostenibilidad de la compañía. Y en una compañía de 120 años, la sostenibilidad es palabra mayor, ¿verdad? Es uno de los valores que tenemos en Progreso. Y entonces, con esa importancia es que queríamos superar ese problema que puede ser olvidarse de la mentalidad del fundador. En una compañía que crece, ¿verdad? Que esperamos que continúe creciendo también. Ujú. Me encanta. Voy a buscar el libro Y lo mejor es que no es tan gordo, es ah, va. súper práctico. Atrás del libro tiene una serie de manuales, Mm. eh, pero el concepto me pareció real, extremadamente real. Y cuando tú encuentras un libro así, ¿cómo haces para transmitirle esto al resto de tus colegas? O sea, les dices, ya, todos lean este libro. Sí, se los recomiendo, pero a mí me impactó tanto que lo utilizamos como el tema para el lanzamiento de metas, en un lanzamiento de metas que creo que fue en el 2017, por ahí. Dije, este material es tan valioso que quiero que mi equipo lo lea, que lo discutamos y que lo adoptemos como el tema del lanzamiento de las metas de ese año. Entonces, nosotros además tenemos la fortuna de que sí tuvimos un fundador, ¿verdad? Una persona icónica, un gran personaje, don Carlos Novela. eh, fue un hijo de inmigrantes italianos y alemanes que se fue a Bélgica a buscar el sueño de su vida, que era ser ingeniero, y en Bélgica descubre un material que en Guatemala era muy poco conocido, que es el cemento. Aquí en Guatemala se utilizaba básicamente adobe para las construcciones, que era abundante por los suelos arcillosos que tenemos y con un poquito de grama, ¿verdad? Se le daba la consistencia y así eran las casas y la teja, que no digamos que es súper abundante también. Y entonces él regresa a Guatemala como me imagino debió haber tenido su sueño Steve Jobs de hacer Apple o Bill Gates, de hacer Microsoft o Wow. Jeff Bezos, de hacer Amazon, ¿verdad? De hacer algo que no existe, ¿verdad? Que esa es la esencia del empresario por excelencia, ¿verdad? Crear algo nuevo de la nada y tomar el riesgo de poner todo su capital y todos sus sueños en eso y compra una finca donde había una veta de piedra caliza y arranca en 1897, arranca comprando la finca en 1899, arranca su negocio con socios y fracasa terriblemente porque obviamente nadie quiere comprar un producto que él dice que es bueno, ¿verdad? Pero que la gente encuentra que el otro es barato y como pues no ha pasado nada, no ha pasado nada. Hasta que en el año 17 y 18 los terremotos de esa época destruyen la ciudad de Guatemala y las únicas construcciones que quedan de pie son las que fueron hechas con concreto, con cemento de él. Y entonces la gente dice, bueno, ok, esto sirve. Y, y, y ahí es donde se descubre el iPad, ahí es donde e-commerce arranca, ahí es donde el Microsoft captura la participación de mercado y ahí es donde don Carlos entra en esas ligas y además las entra en una forma impresionante desde la perspectiva de su visión, no solo como empresario, sino también de la visión social que tenía, cuidando a sus colaboradores, dándoles a ellos clínicas médicas y educación mucho antes de que existiera la Organización Internacional del Trabajo o que existieran prestaciones laborales o un código de trabajo. Él es visionario en ese sentido, en el bienestar de sus empleados y visionario en el medio ambiente, porque en la crisis de los 30, él prefiere no despedir a su gente, sino les dice, miren, vamos a sembrar árboles para estar ocupados y siembran un árbol, un bosque que queda al norte de la ciudad de Guatemala, que es el Tablón, que es uno de los grandes pulmones que tiene hoy la ciudad de Guatemala, y de ahí que nosotros tengamos la beta de ser líderes ambientales. Entonces, esa visión empresarial la heredamos nosotros, está en nuestro ADN, está en nuestra forma de conducir los negocios, la forma como la familia espera que conduzcamos los negocios, y eso nos permite tener esa mística de ese fundador. Y entonces teníamos todos los elementos para recrear en ese lanzamiento de metas a nuestro fundador. Nos sirvió muchísimo para regresar a la tierra, ¿verdad? Éramos una compañía que había crecido durante 120 años, pero su crecimiento no está ni mucho menos garantizado por nada. Si nosotros no regresamos a nuestras raíces de la mentalidad de don Carlos, que efectivamente atendía a sus clientes de forma personal, hay unas extraordinarias anécdotas de la forma como él atendía a sus clientes, cuidaba muchísimo los costos, ¿verdad? Y también
como gran empresario tenía una particular aversión a la burocracia de la lentitud. Ujú. Entonces, eso creo que son las claves para que nosotros podamos también seguir trascendiendo en el tiempo. Pues, me queda clarísimo que tú, o sea, respiras la cultura de Cementos Progreso, porque hablas del fundador como si fuera parte de tu familia. Como Sí, bueno, nosotros nos llamamos la familia Progreso por eso, porque vemos a don Carlos como al patriarca, y eso nos da una enorme mística que nos mantiene unidos como familia, a la familia propietaria de la compañía. Entonces, sin que eso se vuelva un aspecto en contra de nosotros, porque los familiares tienden a ser un poco más benevolentes, ¿verdad? A aceptarse cosas, pero existe esa cultura quizá un poquito paternalista, pero por otra parte hay un mecanismo muy estructurado de seguimiento y cumplimiento de los objetivos. Ujú, Entonces creo que nosotros hemos podido lograr a través de unas métricas financieras basadas en el Economic Value Added, a través de un seguimiento de esas metas basado en las 4 disciplinas. Ahora estamos incorporando la metodología de presupuestación base cero para estar seguros de que cada centavo que gastamos va en la dirección y con los objetivos que queremos, un poquito con la mentalidad del fundador que acabo de mencionar ahora. Y finalmente, con un código de valores ética y conducta bien robusto, creo que logramos combinar el aspecto paternalista, místico, familiar, con un tema de resultados, de profesionalismo y de cero tolerancia. ujú. Así que por lo menos nos ha funcionado hasta el momento, espero que nos siga funcionando en el adelante. Sí, no, estoy seguro. Y para hablar un poco más de ti, eh, y no tanto de la empresa, ¿qué es lo que tú haces para mantener tu mente clara, y para ser el mejor líder que pueda ser? Bueno, para comenzar, como dicen aquellos médicos, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Cuando yo descubrí este tema de COVID, que me pareció genial, lo apliqué a mi vida personal y sirve. Y entonces con mi esposa llegamos y nos juntamos con mis hijos y dijimos, jóvenes, aquí hay 3 metas crucialmente importantes en las cuales no podemos fallar. La primera es la familia es lo más importante. Entonces, cuando eran pequeños, nosotros le decíamos, no se pellizca, no se muerde a los hermanos, ¿verdad? Ese tipo de cosas Ajá. que son tan simpáticas. Entonces la familia era la meta número uno. La segunda meta era la salud, el deporte, Ajá. ¿verdad? Queríamos sino que tuvieran una vida saludable. Entonces la salud era el número dos. Y el tercero era el colegio para ellos, nuestra labor profesional para mi esposa y para mí, para cada quien. Y creímos que de esa manera podíamos transmitirles a ellos cómo saber priorizar lo que es verdaderamente importante en ese orden: familia, salud, deporte y trabajo. Lo interesante es que los chicos nunca hacen lo que uno les dice que hagan, sino hacen lo que ellos ven que sus papás hacen. Es correcto. Entonces, eso nos obligó a nosotros, a mi esposa y a mí, a liderar con el ejemplo, que no es significativamente diferente de lo que me toca hacer a mí en Progreso cuando yo hablo del código de valores, ética y conducta, cuando yo hablo de las normas de salud y seguridad ocupacional, cuando yo hablo del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Todo el mundo se voltea a verme y primero ven si yo estoy actuando de esa manera y después ellos van a hacer, ¿verdad? Lo que ellos perciben que es el comportamiento que se espera de ellos. Sí. Entonces, a nivel familiar, a nivel personal, me pareció súper revolucionario esa forma de enfocar nuestra forma de actuar y nos ha servido muchísimo. Y en medio de esos elementos, el elemento que une todo es la vida espiritual. Para nosotros, que nuestros hijos tengan una fe y que puedan practicar su fe era esencial. Quizá la herencia más importante que les pudiéramos dejar a ellos con mi esposa. Y entonces, tener ese aspecto de vida espiritual y saber que nosotros somos polvo y en polvo nos convertiremos, y que tenemos que trascender y que el tiempo que estamos acá es extremadamente corto como para perderlo. Y es quizá el legado más importante que le podemos dejar a ellos, saber que sus padres se comportaron de una forma en la cual van a poder ir a rendirle cuentas a Dios en algún momento,
y salir bien librados, espero. Entonces, creo que ese es el elemento que junta todo. Y es un elemento que en progreso también se vive, ¿verdad? Porque eh, en más de una ocasión nosotros iniciamos reuniones de metas, eh, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para poder realizar los actos de los cuales nosotros nos podamos sentir orgullosos y Él nos pueda juzgar bien. Entonces sí tenemos un elemento muy importante, independientemente de las limanes, lo que fuera, buscamos ese apoyo de Dios para que nos dé la sabiduría necesaria, que es en realidad lo único que yo le pido a Él todas las noches, ¿verdad? Porque en posiciones de realidad, yo sé que las decisiones y para mí quizás esa sea la angustia más importante que una persona en una posición de liderazgo como esta pueda sufrir, ¿verdad? La angustia de saber que las decisiones que uno toma tienen consecuencias. Entonces, ese, digamos, es la lección a nivel personal de tener este tipo de responsabilidades. Buenísimo, me gustó mucho tu respuesta y de la parte espiritual, por supuesto, lo aprecio muchísimo, creo que es importante y sobre todo me gustó mucho imaginarme a ti dándole las prioridades, las tres prioridades a tus hijos y sobre todo para los que nos estén escuchando, porque tu esposa, Ana Lucrecia, es una profesional y una empresaria de altísimo nivel también en el sector bancario, entonces me los imagino a los dos perfectamente haciendo eso. Ha Que- sido muy divertido, te puedo decir. sí, que excelente. Pues, Ala, tengo muchos más temas que quiero platicar contigo, pero ya se nos está acabando el tiempo, entonces te tengo un par de preguntas un poco más cortas que me gusta preguntar. Una es, ¿qué, qué, qué libro recomendarías tú para alguien que esté buscando una posición de liderazgo o cuál es tu libro favorito, el que te gustaría recomendar más? Pues mira, yo no sé si esto es triado o no es triado, pero hay unas grandes lecciones de liderazgo que yo he encontrado en la Biblia. Mi tendencia favorable es hacia el Nuevo Testamento. El liderazgo de Jesucristo es un liderazgo espectacular y es un liderazgo para todos los tiempos, ¿verdad? Es una persona que llora, es una persona que tiene ira, es una persona que es sabio, es una persona que tiene todas las cualidades de un ser humano y si bien es cierto, está compitiendo con ventaja porque es perfecto Dios y perfecto hombre, en ese hombre es donde yo creo que podemos encontrar unas grandes lecciones a través de la forma como él se comunicó mediante parábolas. La comunicación en un líder es indispensable y saber comunicar y él haber tenido la sabiduría de utilizar las parábolas como la forma de comunicación para que todos lo entendieran, me parece que es genial. Y por supuesto, el liderazgo a través de su ejemplo es fantástico. Entonces, recomiendo que todos de vez en cuando recurramos a esa lectura porque además espiritualmente no puede ser mejor. Poniendo un poco más los pies en la tierra, ahorita estoy comenzando a leer un libro de un psicólogo canadiense que se llama Jordan Peterson. Ah, sí. Eh, y tiene muchos videos en YouTube y escribió un libro que se llama The 12 Rules for Life. Lo estoy Sí. leyendo en español porque me pareció el tema tan interesante que se lo di a leer a mi hija antes de que ella fuera a estudiar a España, que está sacando su licenciatura en España, y me interesaba muchísimo que ella pudiera llevarse esas herramientas para poder enfrentar los retos que ella va a tener que enfrentar. Y entonces lo estoy comenzando a leer. Me parece que son reglas muy prácticas para jóvenes, para adolescentes y para nosotros también, ya un poco más adultos, porque uno debe de frecuentar ese tipo de buenas prácticas en la vida. Y hay un enfoque que me parece particularmente útil para todos nosotros porque él no es de las personas que cree que la búsqueda de la felicidad debe ser el objeto de nuestra vida, ¿verdad? Generalmente uno dice, bueno, ¿y qué quisieras con tus hijos? Que sean felices, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? Es lo normal, que sean felices. Pero la realidad, dice él, es que usted va a pasarla muy mal si usted quiere ser feliz, porque no va a ser feliz. Un día va a padecer de una pena, de una enfermedad, de una muerte, de algo, y en ese momento entonces que su vida careció de sentido y ahí se acaba todo porque usted ya no es feliz en ese momento. Y entonces Jordan lo que recomienda es, usted no tiene que proponerse ser feliz, usted lo que tiene que es tener algún propósito en esta vida.
Y cuando usted tenga un propósito en esta vida, entonces usted va a poder pasar por los diferentes ciclos de depresión, de felicidad, depresión, pero con un propósito que lo va a conducir, yo no sé si a ser feliz o no ser feliz, pero a que a su vida tenga algún sentido. Entonces me parece que es un consejo tan fascinante que tengo que comenzar a leer el libro para ver en qué son las otras 11 reglas de la vida. Porque si bien es cierto, y yo estoy más allá que acá, uno nunca debe dejar de aprender. Y eso de tener un propósito me pareció súper práctico. Por eso es que, gracias a Dios, hace algunos años en Progreso cambiamos el propósito trascendente y nos propusimos construir juntos el país donde queremos vivir. Y Mm. entonces yo quiero pensar que todos nos levantamos todos los días con ese ímpetu de ir a construir el país en el que queremos vivir, que es un propósito además que todos podemos aspirar a tener, porque ¿quién no quiere tener un mejor país para sus hijos, para sus padres, para uno mismo, ¿verdad? Entonces, me parece que es una lectura que cuando tengamos la siguiente entrevista, pues ahí te cuento cómo me fue. Buenísimo, ¿no? Ansioso por eso. Y un dato interesante de ese libro, 12 Rules for Life, es que comenzó porque este Jordan Peterson contestó en uno de esos programas como Quora o algo así, que alguien dijo, ¿cuál es el significado de la vida? O cómo vivir mejor? Y él contestó a las 12 y tuvo tanta Ajá, atracción que dijo, no, hombre, voy a escribir un libro sobre esto. sí. Sí, es un tipo muy inteligente y me parece que lo más importante es que no tiene pelos en la lengua y describe los problemas como son. Y eso es lo mejor que uno puede hacer con alguien que uno aprecie. Ayudarlo es ser suficientemente, digamos, objetivo, claro, para poder poner el problema como es y no como uno quisiera que fuera, ¿verdad? Muy interesante y muy práctico y creo que a los jóvenes les puede servir muchísimo. Muchas gracias. Eh, Excelente, definitivamente voy a poner las notas para que las encuentren los que nos estén viendo, para que sepan bien cuál es el libro. Y tal vez para terminar, creo que tenemos 5 minutos para esta, que es, ¿qué consejo le darías a alguien que esté buscando un camino como el tuyo, de llegar a ser CEO de una empresa? Como dice, hay un refrán africano que dice que se requiere de toda la aldea para poder criar al niño, ¿verdad? Y entonces yo creo que yo he sido un poco producto de esa aldea en la cual yo de una u otra manera he estado involucrado. Primero la aldea de mi familia, de mis hermanas, que me criaron junto con mi madre, con mi abuela y con mi nana. Por eso yo soy producto de la educación femenina y me pareció que no pude haber tenido una mayor bendición que esa, ¿verdad? Un hogar estable, mujeres que me criaran. Eh, en un ambiente pues, mucho amor, pero también de mucha disciplina, ¿verdad? Yo me recuerdo en la entrevista que le hiciste a Carlos, la cosa que más me impactó de esa entrevista es cuando Carlos se gradúa y su papá le da de regalo, Carlos Luman, ¿verdad? La última que hiciste, le da de regalo la cuenta de la luz de su regalo de graduación. O sea, y ahí es donde yo me di cuenta qué mal he hecho en la educación de mis hijos, ¿verdad? Porque aquí les damos un regalo, ¿verdad? Cuando lo que está haciendo tu padre es darte uno de los regalos más importantes que pueden tener, es darte responsabilidad. En cambio, nosotros le damos un reloj, ¿verdad? Y encima caro, ¿verdad? ¿De qué manera estamos creando una generación de gente inútil, ¿verdad? Pero bueno, yo fui criado más o menos en el old school de Carlos Sloan, ¿verdad? Donde con mucho amor, pero con mucha disciplina, yo tenía que cumplir con mis responsabilidades y después eso me permitió ir al colegio, graduarme, ir a la universidad, una decisión de vida enorme, estudiar en la Marroquín porque me dio una serie de valores increíbles y eso me permitió irme a estudiar en una maestría afuera para poder tener, digamos, los conocimientos en las cosas que me encantaban a mí, que era economía y finanzas. Y gracias a los mentores que tuve en todo ese camino, yo pude tener mi primer trabajo en Semaco. Mario Natuso me contrató gracias a la recomendación que le dio Manuel Pérez, que había sido mi profesor de finanzas y que hoy es el rector de la Universidad del Istmo. Y ahí pude, paso tras paso, poder ir creciendo como profesional, como persona. Y seguramente la decisión más importante que tomé en mi vida fue casarme con Ana Lucrecia, con Chinita, como decimos todos, porque nadie la conoce como Ana Lucrecia, porque a partir de esa decisión pude formar un hogar que es la trascendencia más importante que un ser humano pueda tener, formar una familia.
Los logros materiales pues se caen en un terremoto, se destruyen, se pudren, pero tener una familia es algo que trasciende y que es infinito el valor de un ser humano. Entonces, creo que si uno tiene buenos mentores y uno tiene la humildad de poder hacerle caso a sus consejos, creo que es una fórmula que le va a permitir a uno cometer menos errores y poncharse menos veces en el plato cuando estemos jugando este partido de la vida. Y yo he tenido la bendición y yo estoy convencido de que si estoy donde estoy hoy en día, ha sido por eso, por el apoyo de mi familia, por el apoyo de mis mentores y hoy en día por el amor y el apoyo de mi esposa, sin la cual yo no podría hacer absolutamente nada en la vida. Eh, entonces, he sido muy afortunado y también he sido suficientemente inteligente para aceptar los consejos y las oportunidades que se me han presentado, ¿verdad? Pero creo que esa es una virtud que ahora uno debe de poder devolver y practicar, ¿verdad? Y ayudar a otros a recibir esos consejos y a preservar y a continuar esa buena vibra que comenzó hace no sé cuántos años, pero que hay que continuarla. Excelente. Humildad, mentores, integridad. Excelente, José Raúl. Si alguien te quiere encontrar, sé que estás en LinkedIn. Estoy en LinkedIn, estoy en Twitter, Perfecto. Sí, JR sí, es González cierto. M. Compartes cosas interesantísimas en Twitter, temas económicos súper relevantes. Sí, trato ese es el otro yo, ¿verdad? Ok. Que trata de compartir cosas para permitir que la gente medite, piense. Son microcápsulas, ¿verdad? Lo que uno puede compartir en Twitter, pero son cositas para estimular un poco el pensamiento y tal vez las noticias en otra dirección que no es la tendencia vigente, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo estás en Twitter? ¿Recuerdas tu usuario? Es JR González M. JR JR González M. González M, sí. Buenísimo. Y en LinkedIn estás como José Raúl González. Sí, ahí estoy en mi rol oficial. Ese Rol. es otro rollo. Pues Como todos tenemos diferentes personalidades digitales. no, igual las mías. Yo, en LinkedIn, súper profesional. Sí, Eh, todo serio. pues qué gusto conversar contigo, de verdad, muchas gracias. Eh, la verdad, yo te tengo mucha admiración y Igualmente, es una empresa igualmente. espectacular por la que has ayudado a construir en bueno, si cuentas los que eras CFO, como los últimos 10 años más o menos. 10 años, sí, este año cumplí 10 Exacto. años Increíble. de Pues estar en progreso y se ha pasado un suspiro. se ha pasado en un suspiro. Bueno, pues muchas gracias y hablamos pronto. Seguro, te le agradezco y felicidades por estos excelentes programas que me los gozo todos. Muchas gracias. Muchas gracias.